A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder compartir con ustedes. Mis hermanos, buscamos en 1 Tesalonicenses, carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y una hermosa coincidencia porque no nos pusimos de acuerdo. La hermana que estaba guiando el preámbulo, la parte del tiempo de oración, leyó estos versículos, o algunos de estos versículos con los cuales vamos a estar compartiendo. Así que esas son las cosas que el Señor hace. 1 Tesalonicenses 5, versículos del 15 al 18. Son pocos versículos y dice de la siguiente manera: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, nosotros bendecimos tu precioso nombre y humillado delante de tu presencia te pedimos que nos hables por medio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis hermanos, estuve viendo un reportaje con motivo de la llegada a la Florida del huracán Milton. ¿Recuerdan? Hace un tiempo atrás que llegó el huracán Milton a la Florida. Vi un reportaje donde se le pregunta a un hombre: ¿por qué tú estás ayudando a tus vecinos a asegurar sus propiedades? ¿Por qué lo estás ayudando? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? Y él contestó: me mueve la gratitud que yo siento porque cuando yo era niño, incluso cuando era adolescente, mi familia siempre recibió la ayuda oportuna de los vecinos. Siempre recibió la ayuda oportuna de los vecinos cuando venían estos fenómenos meteorológicos. Cuando yo oí esto, pensé: qué buena actitud que todo ser humano debería tener en este mundo. Mostrar agradecimiento cuando nos han hecho algún bien, cuando nos han apoyado, cuando nos han ayudado. Sin embargo, tenemos que reconocer que la palabra de Dios, la Biblia, muestra la gratitud a nuestro Dios como algo mucho, pero mucho más allá que un simple agradecimiento porque alguien nos ha ayudado. La palabra de Dios muestra la gratitud como algo mucho más profundo. Dice el pasaje que leímos, la expresión dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Cuando usted va al idioma original, acuérdense que la Biblia no fue escrita en español, ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. Los idiomas originales, el hebreo, el Antiguo Testamento, el hebreo antiguo, no, ni siquiera es el que se habla ahora, y el griego koiné, no es tampoco el griego que se habla ahora, aunque tiene bastantes similitudes. Pero la palabra en griego que aparece allí, en todo, dar gracias en todo, se puede traducir como dar gracias en toda circunstancia. No solamente en los buenos momentos, en los momentos felices, en cuando alguien nos ha hecho un bien. La Biblia dice, dar gracias en toda circunstancia, en todo momento. Y agrega, oigan esto, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es, según el contexto de este pasaje, cuál es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús? Por eso leí desde el versículo 15. Lo que nos está diciendo el pasaje, que es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que tengamos siempre un corazón bondadoso. Siempre tiene que haber bondad en nuestro corazón. Que estemos siempre gozosos. Esa es la voluntad de Dios. Que oremos sin cesar. Que siempre estemos orando. Y que demos gracias a Dios en todas circunstancias. Hay un comentarista bíblico llamado William MacDonald que él escribió: agradecer a Dios o darle gracias a Dios debería ser la emoción arraigada en el corazón del cristiano. Debería ser la emoción que haya echado raíces en el corazón del cristiano. Darle gracias a Dios. De hecho,
Cuando miramos en la historia del cristianismo, estamos recordando ahora que esta gratitud permanente en el Señor fue lo que movió al gran Policarpo de Esmirna, allá por el siglo segundo, de la era cristiana, a enfrentar el martirio de la manera en que lo hizo. Dice que el juez lo llevó a los tribunales y le dijo: tienes que negar a Cristo y empezar a adorar al emperador romano. Y Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Inmediatamente fue enviado para ser quemado vivo en la hoguera. Segundos antes de que se encendiera la hoguera, se le escuchó decir: Señor Dios poderoso, Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo también pueda tener parte en la copa de Cristo. Y así partió a la eternidad. Evidentemente un hombre que entendió, no solamente lo entendió cognitivamente, no solamente fue un tema cognitivo, no fue solamente un conocimiento de la palabra, sino que lo aplicó y lo vivió y fue agradecido a Dios hasta el último instante de su existencia. De hecho, la acción de gracias es tan importante para nuestro Dios, tan importante es la acción de gracias, que aparece en la ley mosaica. Desde que usted abra ya en el Antiguo Testamento, va a encontrar la acción de gracias como parte incluso de la ley mosaica. Dentro de la ley mosaica, específicamente en las leyes ceremoniales. Tan importantes para Dios que Dios le asignó a los levitas como una de sus funciones, de las funciones que ellos tenían que desempeñar en el pueblo, dirigir las acciones de gracias del pueblo a Dios desde la antigüedad. Tan importante es la acción de gracias para nuestro Dios que fue motivo de inspiración para muchas poesías hebreas. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 100? Entrar por su puerta, ¿con qué? Con acción de gracias. En el Nuevo Testamento, en reiteradas ocasiones, se nos manda a darle gracias a Dios o se nos manda a orar constantemente con acción de gracias. Incluso la acción de gracias es tan importante para nuestro Dios que aparece en la adoración celestial. Allá en Apocalipsis capítulo 4 se habla de la adoración, de la acción de gracias que vamos a rendirle a nuestro Dios cuando estemos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Imaginan eso? Por los siglos de los siglos, aquellos hijos de Dios, aquellos que le abrimos nuestra vida a Jesucristo y dejamos que fuera nuestro Salvador, estaremos delante de su trono de gracia diciendo: gracias, 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 mi Señor Jesucristo, por salvarme en medio de un mundo tan perverso. La acción de gracias corre, fluye, se derrama por todas las páginas sagradas de la palabra de Dios. Por eso es que podemos afirmar, mis hermanos, sin temor a equivocarnos, este principio que quiero dejarles a ustedes hoy para que se lleven meditando en ello en sus vidas. Continúen meditando después que salgan de aquí. El cristiano, tú y yo, debemos vivir agradecidos a Dios en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Pero ¿qué implica vivir agradecido a Dios? ¿Qué implica vivir agradecido a Dios en toda circunstancia? Permíteme considerar brevemente o relativamente breve, porque el concepto breve es un concepto relativo, porque lo que es breve para ti no es breve para mí. Por eso, relativamente breve, permítanme considerar 3 escenarios comunes a la vida de todo ser humano, donde de manera especial nosotros, los hijos de Dios, debemos ser agradecidos. El primer escenario: el cristiano debe vivir agradecido a Dios cuando todo marcha bien y ha llegado la prosperidad. Pero pastor, eso es claro, eso es lógico. Si todo marcha bien y ha llegado la prosperidad, claro que vamos a vivir dándole gracias a Dios. No necesariamente. La experiencia demuestra, la observación demuestra que mucha gente, incluyendo hijos de Dios, cuando llega la prosperidad a su vida, cuando llega a los momentos buenos, cuando todo es alegría,
comienzan a olvidarse de Dios. Comienzan a olvidarse de Dios. Y lamentablemente viene a su vida, para mucha gente, viene a su vida un enaltecimiento en el corazón. Muchas personas se creen, llegan a creer que todo lo bueno que están recibiendo es producto de su inteligencia, de su esfuerzo, de sus capacidades, de sus habilidades. Aquí mismo cuando uno entra, viene de visita a Estados Unidos, hay quien te dice, viste, yo sí soy, mira cómo he prosperado, yo sí sé, yo sí le sé a esto, yo sí le llevo. Y más los cubanos, no sé, hay otros, vamos a hablar de los cubanos para tirarnos nosotros mismos, ¿no? Hay que respetar las demás culturas. Nosotros los cubanos, vamos a tirarnos, los cubanos son tan hablantines que hablamos, somos tan hablantines y no, yo sí sé. Y es mira, viste como yo sí me le he colado a esto, la facilidad que tengo, mira cómo he prosperado. Comienzan a creer que todo lo bueno que tienen, que toda la prosperidad es producto de su inteligencia, sus capacidades, sus habilidades, sus esfuerzos, y comienzan a olvidarse completamente de Dios. La Biblia dice en Proverbios que antes de la caída es la actividad del espíritu. Y antes de la derrota es el enaltecimiento. Cuando uno se cree que es algo fuera de Dios y que todo lo que tiene es por él mismo fuera de Dios, estás muy cerca de caer, de ser derrotado y de perder todo lo que tienes. Nosotros no quisiéramos que nos pase como el rico insensato que Cristo narró. ¿Se acuerdan de esa parábola, de esa historia que él narró? De aquel hombre que empezó a prosperar, eso mismo, a prosperar y a aumentar su granero. Y cuando él se vio con tantas cosas, dijo, alma, repósate por todo lo que has logrado. Él dijo, para muchos años. En lugar de decirle, gracias Dios por todo lo que tú me has dado y déjame ahora tratar de compartir también con otros que necesitan. Porque si tú me has dado algo, Dios no te da algo para alimentar tu egoísmo. Eso es bíblico y eso es cristiano. Cuando Dios te da algo, es para que tú también lo compartas. Como alguien en algún momento en la vida ha compartido contigo o compartirá contigo en algún momento. Porque de eso también se trata la vida humana. Y Dios, de hecho, si alguien dio lo mejor que tenía para nosotros, por amor, fue nuestro Dios, que dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si Él lo dio todo, ¿cómo yo voy a tener cosas y no voy a compartir con alguien a mi lado que pueda necesitar? Pero el hombre dijo, no, gózate alma, porque ahora sí, tienes de todo para disfrutar por muchos años. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Iba a ser para cualquier otro, menos para él mismo. Su vida iba a terminar ese día. Qué triste fue lo que le sucedió a este hombre. Quien ha caído en esta actitud, olvidado que toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Estaba el apóstol Pablo hablándole a los corintios ahí que estaban un poquito desubicados espiritualmente y les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mis hermanos, nosotros deberíamos ser como aquel leproso. ¿Se acuerdan que Jesús sanó 10 leprosos? 10 leprosos que estaban allí a las afueras de la ciudad y los sanó completamente y los devolvió a la sociedad, y que al rato solamente uno regresó a darle las gracias y a adorarle, a honrarle, a darle las gracias. Solamente uno regresó. Los demás se olvidaron, recibieron un bien y no lo agradecieron. Vivimos en un mundo, el mundo que nos rodea es como los 9 leprosos, un mundo malagradecido. Pero los cristianos tenemos que ser como ese único que regresó a darle las gracias. Nuestra vida debería ser como dice el canto.
seguramente lo conocen muy bien, es un canto bien popular en el ámbito cristiano de hoy. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi familia, mis recursos, todo lo que tengo, todo lo que soy. Dice, y aún mis canciones. Y aún mis canciones. Todo se lo debo a Él. Si prosperas es porque Dios te ha prosperado. Y a Él hay que darle la gloria. El segundo escenario. El cristiano debe vivir agradecido a Dios cuando ha llegado las más duras pruebas de la vida. Y es importante aclarar que no se trata, estamos conscientes que no se trata de agradar a Dios por el hecho mismo de que estamos enfermos, o porque nos hemos caído, o porque nos hemos fracturado, o porque estamos en una aflicción. No es que le agradecemos a Dios el hecho mismo que nos ha llevado a esta tragedia. O sea, no sería coherente con lo que la Biblia enseña. No es que, gracias Señor, porque me caí, mira cómo me he fracturado. Mira, me he fracturado todos los huesos. Mira, ahora no puedo ir al trabajo. Gracias Señor. Eso no es coherente con lo que enseña la Biblia. Pero ¿por qué le damos gracias a Dios en medio de la aflicción? Porque cuando nosotros miramos todo lo que nos sucede a través del cristal de la santa palabra de Dios, vamos a recordar su fiel promesa. No te dejaré ni te desampararé en ningún momento de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Señor, gracias porque a pesar de la prueba y en medio de ella, tú estás con nosotros, fortaleciéndonos, levantándonos, cuidándonos y cumpliendo tus promesas al pie de la letra sin faltar a una de ellas. El Señor tiene el control del universo y también de nuestras vidas. Él siempre tiene el control. Y cuando estamos en las pruebas, nos aferramos con todo nuestro corazón, como un náufrago, una tabla en medio de alta mar. Nos aferramos de todo corazón a Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No las podemos comprender muchas veces con nuestra mente finita, pero si Dios, mi vida está en sus manos y Él me ha prometido no dejarme ni desampararme, aún las pruebas, Él las va a guiar para el bien de nuestra vida. Tenemos que confiar en Él. Efesios 5:18 al 20 nos muestra que sí, que podemos agradecerle a Dios en medio de las circunstancias, pero por supuesto, siempre y cuando seamos, como decía el pastor Jimmy ahorita, obedientes al Señor y dejar al Espíritu Santo llenarnos de su presencia. Porque si nosotros tratamos de enfrentar todas las pruebas, lejos de Dios, sin recurrir a Él, en lugar de agradecerle, nuestro corazón se va a llenar de amargura. Nuestro corazón se va a llenar de amargura y lo único que vamos a hacer es distribuir amargura para todo el mundo a nuestro alrededor, raíces de amargura. Pero si nosotros estamos llenos del Señor y dejamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, Él nos capacitará para agradecerle, vivir con una vida de gratitud. Estoy recordando a una hermana cuando era pastor en Santo Domingo hace unos 25 años atrás, en Villa Clara. Santo Domingo es un pueblo en Cuba, no Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Un pueblo en Cuba, en la zona central, que había una hermana llamada Silvia. Esta hermana estaba postrada prácticamente, era inválida, era postrada en la cama o el sillón de ruedas. Tenía una situación económica precaria, bien compleja, bien difícil. La casita era de madera, de una madera ya bastante mala. La iglesia nuestra iglesia cuando no tenía recursos ni siquiera para ayudarla a arreglar un poco esto. El techito esto ligero, de zinc, malo. Las condiciones eran pésimas, económicas y de salud pésimas. Pero todos los hermanos, incluyendo a mí como pastor en ese momento, la visitábamos para darle aliento. Pero hay una experiencia común en todos. Cada vez que íbamos a visitarla para darle aliento, ella nos alentaba a nosotros. Queríamos darle una palabra del Señor y ella siempre tenía un texto bíblico para darnos a nosotros. Y después nos decía, y ahora quiero que me canten el himno este que me gusta, el canto este que me gusta. Y ella tenía un gozo en su rostro,
un gozo en su rostro, que a veces nosotros caminando con fuerza para trabajar y eso no tenemos. Y ella tenía todas las condiciones para vivir amargada, para vivir deprimida, para desear morirse, pero ella tenía vida en Cristo y gozosa. Ella alababa y vivía agradecida a Dios todos los días de su vida porque Dios la había salvado, porque Dios le había dado fuerza, porque Dios la amaba y ella se lo agradecía con una sonrisa todos los días de su vida en esa condición que ella estaba. Es posible darle gracias a Dios aún en las más difíciles pruebas de la vida. Un evangelista llamado Henry Mulhouse tenía una hija paralítica también. Y él cuenta que él llegó un día a su casa con un regalo para su esposa. Y la hija que estaba ahí en la sala le dijo: papá, dame el regalo que yo se lo llevo, porque mamá está en los cuartos de arriba. Él se quedó así, dijo: ¿cómo? Por la condición que ella tiene, ¿cómo le vas a llevar el regalo? Y dije: papá, eso es fácil. Tú me das el regalo, después me cargas y me llevas por las escaleras para arriba. Y él lo hizo, pero cuenta Henry que cuando él estaba subiendo las escaleras con su hijita en sus brazos, recordó, pensó, meditó: esto es lo mismo que el Señor hace conmigo. Porque yo llevo muchas cargas en mi corazón. Pero por las tantas cargas que llevo en mi corazón, muchas veces olvido que mientras yo voy cargando mis cargas, Dios me va llevando en sus brazos de amor. Dios me lleva en sus brazos de amor. Nunca dude del poder, de la gracia y del amor de Dios. No importa las cargas que tú tengas, Dios te lleva en sus brazos. Es por eso que podemos darle gracias a Dios, aún en las más difíciles circunstancias en que nos encontremos. Yo no sé si ustedes saben lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Está paralizado el país ahora mismo, sin corriente eléctrica, casi todo el país. Suspendieron las clases, suspendieron los trabajos, suspendieron todo. Pero no es la corriente. Problema con la comida seria. Y ahora hay algunos lugares que venden comida para unos precios que casi nadie puede comprar. No hay comida, no hay corriente. En La Habana no hay agua. Pero el pueblo de Dios sigue alabándole, sigue clamando, se sigue gozando en el Señor, aunque hay muchas dificultades, porque Dios nos lleva en sus brazos. Dios nos lleva en sus brazos. Eso el mundo no lo puede entender, jamás lo podrá entender. Finalmente, un último escenario. El cristiano debe vivir agradecido a Dios, a pesar de encontrarse ante un futuro incierto. ¿Qué será mañana? Los discípulos se encontraron con múltiples preocupaciones y ansiedades. Los discípulos eran parte del pueblo de Israel. Todo el pueblo en la época de Jesús se encontraba con mucha ansiedad. Porque ahí había una situación precaria también. Había escasez en ese momento de alimentos. Había escasez de todo en aquella época de Jesús. De ahí nace la preocupación, que ellos se acercan al maestro, y de ahí nace el pasaje que Cristo le dice: ¿por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Por qué ustedes creen que Cristo habló eso? Habló porque la situación estaba dura, estaba difícil. Le digo: ¿por qué se preocupan por el día de mañana? ¿Por qué? Miren, consideren los lirios del campo. Ellos no trabajan, no hacen nada, y sin embargo Dios, en su misericordia, les da una belleza, los viste de esplendor. Miren a las aves de los cielos. Ellos no trabajan, no producen, no hacen nada, pero Dios en su misericordia les da el alimento, y les permite tener nidos y les permite reproducirse. ¿Por qué se afanan cada día por el mañana? Basta cada día su propio mal. Pero dice otra cosa, pero termina diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cristo está diciendo: si le das prioridad a mí, si me das prioridad, le das prioridad a mi reino, si le das prioridad a todas las cosas de Dios, si le das prioridad a las enseñanzas de la palabra en tu vida, Dios se va a encargar también de tus necesidades, cualquiera que éstas sean. El contexto de ustedes es completamente diferente al contexto de un país pobre, subdesarrollado, del tercer mundo, lo que quieran llamarle, ¿no? Es completamente diferente, pero necesidades hay en todas partes. Las necesidades cambian.
Y las necesidades no son solamente materiales. Hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales, hay necesidades... Vaya, esto es increíble. Según las estadísticas, lo que yo he podido estudiar, lo que yo he podido leer, hay más índice de suicidio en los Estados Unidos que en países pobres. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales, que lo material no lo puede satisfacer. Solo Jesucristo puede satisfacer el alma. Solo Jesucristo puede satisfacer el corazón. No hay nada material que pueda sustituir el lugar de Dios en nuestra vida. No olviden eso. Y así, ellos estaban frente a un futuro incierto. No sabían qué sería el mañana. Cristo les dijo, den prioridad al reino de Dios. Dios se va a ocupar de su futuro. Dice que un gran cristiano llamado Jeremy Taylor no tenía tampoco muy buena situación económica. Y resulta que llega un día y se encuentra que unos salteadores, unos ladrones, entraron en la casa y le vaciaron la casa completa. Le vaciaron la casa completa. Y el hombre dijo, bueno, ¿y ahora qué yo hago? ¿Cómo yo me recupero de esto? Eso fue hace tiempo atrás. Eso no fue, él no tenía una situación económica buena. No existía esas cosas que ustedes tienen aquí de que damos un crédito del banco. No existía nada de eso. Era luchando ahí. Y ahora, ¿cómo yo me recupero? Lo perdí todo en un día. Se sentó, empezó a escribir, porque muchas personas, sobre todo antiguamente, acostumbraban a escribir sus experiencias, las ponían, las plasmaban. Era la manera en que encontraban de aliviar su carga. Y empezó a escribir y puso, he caído en manos de secuestradores que me han quitado todo. Que me han quitado todo. De pronto se detiene, reflexiona y se pregunta, ¿yo dije todo? Siguió pensando, siguió reflexionando, se volvió a sentar y escribió, mirando a mi alrededor, veo que me queda el sol y la luna. Me queda mi amorosa esposa y me quedan muchos amigos. Me queda la providencia de Dios y sus preciosas promesas. Me queda la esperanza del cielo. Tengo muchísimas razones para seguir dándole gracias a Dios. Estimados hermanos, es verdad que el futuro no lo conocemos. No sabemos qué será mañana. Pero estoy terminando con un precioso himno, con la letra de un precioso himno. Antiguo, pero vigente. Porque la buena música y los buenos cantos no son antiguos ni nuevos. Son buenos o malos. Si es bueno para todos los tiempos. Porque tiene una letra que glorifica a Dios. Dicen, perdón, nada sé sobre el futuro. Desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por mi camino en la prueba o tempestad, sé que Cristo irá conmigo, sé que guarda su bondad. El cristiano debe vivir agradecido a Dios en todo tiempo y bajo todas circunstancias. Sea que todo marche bien, que lleguen las duras pruebas o que el futuro sea incierto. Sigamos adelante con la confianza de que nuestro Padre Celestial nos sostendrá como hasta hoy y nos dará la victoria final. A Dios sea la gloria. Amén. A Jesús seguiré.